contarles hoy día la historia de un hombre que no sabía esto realmente, yo creo, no sabía que había alguien que podía ser su salvador. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, este era un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. ¿Conocen aquí, saben los niños o los más jóvenes qué es lo que era un fariseo? ¿Sabe alguien quién era un fariseo o cómo era un fariseo? No, yo me imagino que en sus clases habrán hablado alguna vez de esto, ¿o no? Bueno, un fariseo, podemos decir, para que lo entendamos bien, los fariseos eran un grupo de personas como especial, apartado en general de la gente porque tenían costumbres y ritos distintos al resto. Ellos se creían un poco superior al resto, podríamos decir, por hacer cosas que según ellos eran buenas. Ellos en general comían o dejaban de comer cosas que no correspondían, hacían cosas como por ejemplo dar el diezmo, cumplir fielmente con algunos ritos, porque creían que eso era lo que estaba bien, porque creían que el resto que no lo hacía estaba mal. Y Nicodemo era también un miembro de Sanedrín, que era un tipo de un tribunal supremo, por lo tanto Nicodemo era una persona importante y conocida en ese entonces. Espera que... Nicodemo también conocía a Jesús, había escuchado a Jesús y había visto a Jesús también hacer milagros. Entonces, de pronto le entró como la curiosidad de quién era este Jesús que hacía milagros, que decía cosas y que decía cosas que muchas veces a los fariseos no les caían muy bien. Los fariseos como que no estaban muy de acuerdo con Jesús porque siempre los contradecía. Entonces un día Nicodemo decidió ir a buscar a Jesús, a juntarse con él, para conversar con él, para poder sacar su curiosidad, la curiosidad que él tenía. Así que fue a donde Jesús, ahí va Nicodemo pensando en Jesús, fue a él, pero no fue de día, él fue de noche. Podríamos decir que él fue un poquito escondido, porque no quería que sus compañeros supieran que él se iba a juntar con Jesús, que a ellos les caía un poquito mal. Así que fue hacia donde Jesús de noche para conversar con él. Y esta historia la podemos encontrar en Juan, el capítulo 3. Fue entonces hacia donde Jesús, y la siguiente lámina podemos ver ahí hablando Nicodemo con Jesús. Donde estaba de noche, pero ahí se me hizo de día, parece. No, pero estaba de noche conversando con Jesús Nicodemo, y se acerca a él y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, miren qué interesante lo que Jesús le responde apenas Nicodemo le dice eso. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿qué le estaba preguntando? Probablemente no le estaba preguntando nada, estaba diciendo algo, le dice, mira, sabemos que tú haces estas señales y que no puedes hacer estas señales si no estás en Dios. Y Jesús fue directo al grano. No se vino con rodeos, no se dio más vueltas, y de inmediato le apuntó a la necesidad que Nicodemo tenía. Le dijo, de cierto te digo que si tú no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo, con todo el conocimiento que tenía, él era muy inteligente, se sabía de memoria la ley, cumplía, como les decía yo anteriormente, con todos los ritos, pero con todo ese conocimiento que tenía, no pudo entender lo que Jesús estaba diciendo. Y en la siguiente lámina podemos ver, bueno, Nicodemo quedó con curiosidad o que quedó pensando, sorprendido, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar de nuevo a la guatita de mi mamá y volver a nacer? Jesús le estaba diciendo algo que quizás él nunca había escuchado. Jesús le respondió, le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nuevamente le repite esto.
más adelante, y en el versículo 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Probablemente a Nicodemo le estaban diciendo algo que nunca antes él había escuchado. Probablemente Nicodemo se quedó sorprendido porque por primera vez le estaban diciendo que para ser salvo o para ver el reino de Dios no eran necesarios todos esos ritos, no eran necesarias todas esas prácticas que él hacía, sino era necesario algo interior. Era solamente necesario la fe. Jesús le dijo, nuevamente el versículo 14, volvemos a leer, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí le estaba Jesús hablando de que él iba a morir, de que Jesús iba a morir, iba a ser levantado en una cruz, y todo aquel que mirara, que pusiera su mirada de fe en Cristo, iba a ser salvo. Eso era algo sorprendente para Nicodemo, yo creo, porque, como les digo, nunca antes nadie le había dicho que eso era, que para ver el reino de Dios era tan sencillo como creer. No era necesario, o sea, es muy bueno, sí, lo que él hacía quizás, ir a la sinagoga, dar su diezmo, pero todas esas cosas no lo iban a hacer salvo. Él estaba cumpliendo al pie de la letra de la ley, pero esas cosas no lo iban a hacer salvo. Y Jesús le estaba diciendo que debía nacer de nuevo y que necesitaba poner su mirada en él. La verdad que eso es algo sorprendente y es algo maravilloso para cada uno de nosotros, saber que nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos, porque si dependiera de lo que nosotros hagamos, no podríamos jamás ser salvos, ¿cierto? Así que damos gracias al Señor porque Él fue el que hizo posible nuestra salvación. Y no todos estos ritos que los fariseos cumplían, no todas las cosas que nosotros podamos hacer. Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, ¿cierto? Podemos hacer buenas obras, podemos ayudar al vecino, a una abuelita, portarnos bien en clase, dar nuestro diezmo, venir a la iglesia cada domingo. Pero si no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, todas estas cosas no sirven de nada. Yo sé que hay muchos aquí que sabemos esto, que entendemos esto y que hemos vivido esto en nuestros corazones, pero quizás hay algunos de ustedes, quizás los más jóvenes, los más niños, que vienen a la iglesia, pero a lo mejor no han tomado esta decisión o no han dado este paso de poner su fe en Jesucristo. Pueden venir a la iglesia y está bien, pero si el Señor viene hoy día y ustedes no han creído en Él, no han puesto su fe en Jesucristo, no nos vamos a ir con el Señor. Así que esto es lo que en el fondo también le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, y continuó hablándole, y estos son uno de los versículos más maravillosos también que salen en la Biblia y que nos pueden resumir el Evangelio. Continuó Jesús hablándole a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es lo que debemos hacer para poder tener la vida eterna. Esto es la salvación, que Jesús vino al mundo a morir por los pecados tuyos y míos, y vino a salvarnos. Esta es la salvación de la cual vamos a hablar durante este año. Este es el regalo precioso que el Señor nos hizo, que envió a su Hijo para cargar con nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo nuevamente a insistir en lo de Nicodemo. Nicodemo estaba haciendo mal las cosas entonces, a lo mejor tú y yo estábamos haciendo mal las cosas antes de que nos dijeran esto. No es necesario cumplir con algo, no es necesario venir a una iglesia específica, es necesario creer en Jesús, creer en que Él es el Hijo de Dios y que vino al mundo a morir por nuestros pecados. Ese es el regalo que Dios te ofrece, el regalo de la salvación. ¿Has tenido alguna vez un regalo tan especial como este? Yo pensaba,
A lo mejor nosotros para nuestros cumpleaños, para alguna celebración especial, tenemos regalos lindos de personas especiales, pero si tú vas a alguna tienda es probable que vuelvas a encontrar ese regalo. Si ese regalo se te pierde, se te rompe, tú puedes ir a algún otro lugar a volver a comprar el regalo y lo vas a encontrar. O podemos regalarnos lo mismo, pero la salvación no la vas a encontrar en ninguna otra tienda, ni la vas a poder comprar con dinero. La salvación es solo por fe y la salvación viene solo de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que reflexiones en esto. Bueno, los que ya conocemos a Cristo, los que ya hemos sido salvados por gracia del Señor, los invito a agradecer al Señor por esto, porque cada vez que pensamos en esto maravilloso, la verdad es que hay un gozo en nuestros corazones. Hay mucho gozo y mucha gratitud en nuestro corazón. Los invito a agradecer al Señor por esto. Y a los que a lo mejor aún no han experimentado esta salvación, les invito a que reflexionemos, a que piensen en esto que el Señor les está ofreciendo y tal vez pueden hoy pensar y decir que realmente ustedes también quieren ser hijos de Dios. A lo mejor ahí solos en sus corazones pueden pensarlo, si necesitan ayuda van a tener a sus maestros también para preguntarles si tienen alguna curiosidad, alguna duda acerca de qué es realmente esto de lo que les estoy diciendo. También la Escuela Bíblica Dominical sirve para esto, para que ustedes junto a sus profesores saquen esas dudas, les conversen, les comenten, a lo mejor si necesitan a alguien que les ayude a orar o a decirle algo específico al Señor, pueden hacerlo junto a sus profesores, pueden hacerlo en las clases de la escuela bíblica, pero les invito a que reflexionen acerca de esto, que no se vayan así sin tomar en cuenta estos pasajes bíblicos, sino que reflexionando acerca de esto que hemos hablado hoy, que el Señor, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, porque Él era el único que podía hacerlo. Nosotros, como veíamos al principio, no soportábamos este peso del pecado. Jesús sí lo soportó y solamente necesita creer en Él y serás salvo y tendrás la vida eterna. Así que vamos ahora a aprender un versículo. Vamos a aprender el versículo Juan 3:17. Casi siempre no aprendemos el 16, pero el 17, el 18, todos estos versículos son lindos, la verdad. Así que vamos a aprender hoy día Juan capítulo 3, el versículo 17. ¿Cómo dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Vamos, Juan 3:17, sí, nos faltaba la cita. Vamos a tratar de aprenderlo de memoria. La próxima lámina. ¿La próxima? Sí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. A ver si lo decimos la última vez con la cita. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Juan. Muy bien. Y ahora sí lo aprendimos de memoria, parece. Ahora quiero invitarles también a que podamos cantar la primera estrofa de una alabanza que casi siempre cantamos. Quizás, solo quizás, algunos no la habíamos entendido, pero una vez que hablamos de estas cosas, realmente entendemos lo que estamos cantando. Aleluya, o sea, sí, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria, dice. A su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Así que cantemos la primera estrofa de este himno, ahora entendiendo lo que estamos diciendo.